Las motos de baja cilindrada están viviendo su mejor momento, en parte gracias a la convalidación del Carnet B. Pero esta prueba no está destinada a esa gente, está destinada a los jóvenes que se acaban de sacar el carnet y quieren su primera moto. Probamos la Hanwei X-Ride 125, una supermotor de 125 perfecta para los noveles. Su diseño es juvenil y atractivo, no le falta detalle que no llame la atención. Decoración bicolor, llantas de aluminio, basculante del mismo material, quilla, escape tipo megáfono, aunque nuestra unidad de pruebas equipa otro, y una generosa horquilla invertida. La verdad es que así, en parado, llama mucho la atención. Habrá que ponerse en marcha y ver si cumple las expectativas. La postura de conducción es muy supermotor, aunque el manillar es algo bajo para mi gusto. La moto es bastante alta y es muy de agradecer, porque últimamente parece que las 125 económicas se están encogiendo. El cuadro de instrumentos es pequeño y totalmente digital, pero ofrece mucha información. Velocidad, odómetro, parciales, indicador de marcha y hasta cronómetro. Pero bueno, dejemos de mirarla y pongamos la prueba. Tan solo arrancar, el silenciador Yasuni desprende un sonido muy agradable. El pequeño monocilíndrico de 125 centímetros cúbicos refrigerado por aire y alimentado por un carburador genera 10 caballos. Creo que serán suficientes para mover con relativa facilidad los poco más de 120 kilos que pesa el conjunto. Muchas de estas motos pasarán la mayor parte de sus vidas en la ciudad, y aunque no es mi territorio, habrá que dar algunas vueltas para ver cómo se comporta. En un principio la encuentro algo nerviosa, sobre todo el tren delantero. Tiene una geometría muy cerrada, así y todo tardo poco en cogerle el punto. Gracias a su altura dominamos la situación, y el manillar ancho nos da un control total sobre la dirección. Sin embargo, como he dicho, la geometría, sobre todo la delantera, es muy cerrada, y esto se traduce en un radio de giro bastante amplio y nos complica ciertas maniobras dentro de la ciudad. El tacto del cambio me gusta, es un poco duro, pero el recorrido de la palanca es corto y preciso. La relación de cambio, pese a ser de 5 marchas, parece bastante acertada. Bueno, menos la primera, que es excesivamente corta, aunque supongo que está pensada para poder salir sin problemas en cualquier situación y sacarle el máximo partido a la contenida potencia. Las vías rápidas no son del agrado de esta pequeña Hanwei. Llaneando mantiene los 100 km por hora. Con la situación idónea podemos pasar los 110. Aunque se oye un poco de subida y encima tienes viento en contra, echas en falta algún caballo de más. Las suspensiones son muy directas, nos transmiten todo lo que sucede en las ruedas, sin filtro alguno. Ahora nos tendremos que poner en la piel de un adolescente que tiene su primera moto. Y no sé vosotros, pero yo siempre estaba buscando la carretera con más curvas para poder darle bien al gas. Aunque claro, yo soy de la generación de los dos tiempos, y cuando en las ITVs apenas miraban nada. Qué buenos tiempos aquellos. Pongámonos en marcha, que me pongo nostálgico. De momento se ha estado comportando bastante bien. Vamos a ver qué tal se comporta con un uso más intensivo. El conjunto de frenos es muy dosificable. El disco lobulado delantero de 300 mm está mordido por una pinza de 2 pistones. Además cuenta con latiguillo metálico, un detalle de calidad que mejora la frenada. La rueda trasera también cuenta con un disco lobulado de 220. Si aprietas la maneta con fuerza, puedes obtener una frenada contundente. Las suspensiones son muy directas, sobre todo la trasera. El amortiguador es demasiado rígido, y cuando intentas un paso por curva rápido no me acaba de dar buenas sensaciones. Aunque no sé si es por el diseño de los neumáticos. Por todo lo demás es muy estable y aguanta el tipo. Echo en falta un poco más de potencia, aunque por el precio que nos piden no podemos pedir más. Esta pequeña supermotor es muy ágil. Se comporta a las mil maravillas, aunque las cuestas arriba le pesan al pequeño motor. Además del buen conjunto de frenos, el motor retiene mucho, y jugando con el cambio podemos frenar realmente tarde. Sigo encontrando la dirección muy cerrada, la encuentro excesivamente nerviosa para una moto destinada a los noveles. Tienes que hacer los cambios de dirección y las entradas en curva cerrada con decisión. Así y todo, responde y se muestra muy noble. Porque, seamos sinceros, vista desde la perspectiva que nos da la edad, no le daríamos un uso así a esta moto, pero el público objetivo, sí. Normalmente este tipo de motos son de transición. Se disfrutan durante un par de años y se pasa una cilindrada mayor. Si esa es tu intención y te encaja la estética supermotor, tenla en cuenta. Eso sí, no es oro todo lo que reluce. Tiene un par de peros. El primero serían sus suspensiones. Son demasiado firmes y sumado a un asiento más duro todavía y un nivel de vibraciones alto, pueden ser un inconveniente en tus primeras rutas. Así y todo nos encontramos ante una moto con un gran diseño, un equipamiento superior y un precio y mantenimiento muy contenidos.
Si retrocediera cuando yo tenía 16 años, le haría un par de cambios para darle un poco más de vida al motor y le pondría un buen juego de neumáticos. Si te gustó el vídeo no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal.